Solo quiero comentar lo siguiente. Mm, Generalmente los psicólogos están estudiando acerca de la conducta humana, acerca de la comunicación, las manifestaciones, y me parece que está un tanto limitado mientras no podamos estudiar qué es lo que produce, o sea, dónde nace o cómo se da el proceso mágico de pensamiento. Pues digamos, entonces tendríamos que remitirnos al cerebro. Mm, Y el cerebro es un órgano, claro, sí, es donde más se concentran las células más inteligentes, las neuronas, pero no solo es el cerebro, sino el cerebro también utiliza todo el sistema nervioso. Tiene características muy especiales. Y hay algo aquí que llama mucho la atención. ¿Cómo definimos la mente? Porque el cerebro evidentemente ocupa la materia gris, tiene sus pliegues, etcétera. Y vaya, el cerebro en sí mismo, en la caja craneana, tenemos tres cerebros y están sobrepuestos, digamos, tenemos el cerebro reptil, cerebro medio, tenemos el último avance, el último crecimiento, que son los lóbulos cerebrales. Mm, Y el cerebro mm, es algo muy complejo y sencillo. Porque, por ejemplo, hablamos mucho de la mente. Seguramente ustedes han escuchado hablar mucho de la mente. Pero, ¿qué es la mente? ¿Hay alguna parte del cerebro donde se encuentra la mente? No. La mente se define científicamente como el cerebro trabajando. Mm, y cuando el cerebro está trabajando, es ahí donde decimos que la mente, a eso le llamamos mente. Y la mente tiene un producto, vaya, tiene muchas funciones, pero algo que es muy característico y que es sumamente poderoso es que genera pensamientos. Y aquí empieza lo extraño. La mente es el cerebro trabajando. Por tanto, no hay un órgano que sea una mente. No lo van a encontrar como la amígdala o como la glándula, la hipófisis, o no lo van a encontrar. Ah, y eso que no van a encontrar, pues no lo van a encontrar porque es el cerebro trabajando. Produce pensamientos. Y los pensamientos tienen un enorme poder. Paradójicamente, tienen tanto poder que los pensamientos incluso pueden modificar al mismo cerebro. Lo puedes ver en neurociencia. Mm, Y una de las cosas que nos distingue es que de repente en el proceso evolutivo, el aumento de un neocórtex o de los lóbulos frontales en proporción al el porcentaje de peso total se desfasa, o sea, es mucho más el porcentaje de crecimiento que tenemos los seres humanos, y de ahí empieza la diferenciación del resto de los mamíferos. Mm, Y algo que nos distingue es que el ser humano tiene la capacidad de poner su atención donde él decide, cuando decide, ¿verdad? Pero parece ser, eh, la mayoría de la gente cree que siempre está decidiendo, y eso es una falsedad, es una completa mentira. ¿Por qué? Porque mira, cuando nacemos, el 50% de las estructuras neuronales, o sea, lo que es la estructura, lo que es ya, no el adorno, pues no, sino la obra negra, digamos, mm, ya está diseñada. Y lo, lo que más estamos heredando en la genética es la capacidad o esa, ¿qué diríamos? E- Ese ánimo de seguir vivos, vaya. Entonces, mm, de hecho, la inteligencia se define como la capacidad que tiene un organismo de adaptarse al medio ambiente cambiante y sobrevivir. Y ojo aquí, por muchos miles de años, eh, tuvimos respuestas, teníamos que estar muy alertas, o sea, pues porque estábamos sometidos a ambientes muy adversos, a bestias, a climas adversos. Entonces
fuimos creando un cuerpo sumamente fuerte y sumamente alertas, muy alertas, porque igual el viento mueve una planta, pero pues ahorita puede ser que sea el puro viento o algún ladrón. En ese tiempo podría ser un tigre de diente de sable o podría ser yo la cena de un animal salvaje. Así vivimos miles de años. Y entonces, en neurociencia decimos que cuando varias neuronas se disparan juntas, esto es cuando varias situaciones se disparan, que se mueve la hierba, viene una bestia, preparo mi arma, oigo sonidos, oigo gritos, etcétera, se disparan juntas. Fue tanto el tiempo que pasó así, que estábamos siempre esperando qué era lo que podía pasar, que esa parte eh, es lo que hoy llamamos estrés, que es, que es lo mismo que decir la sobrevivencia. Vivir en sobrevivencia es el cuerpo, es la prioridad, siempre el cuerpo, o sea, siempre mantenernos vivos. Mm, Y si bien es cierto que las condiciones han cambiado, las manifestaciones del estrés han cambiado muchísimo. O sea, yo supongo que uno de mis ancestros, donde todavía no había automóviles y no había bicicletas, no podría entender que yo le hablara del estrés que me produce el congestionamiento del tráfico un día en Culiacán, donde hay tanto calor y bueno, mi auto no trae aire acondicionado. No podría entender que el estrés que le produce una chica que tiene 50 cambios para ponerse y no haya que escoger en una noche de antro. No podría entender. Entonces, podríamos decir que la vida de antes era mucho más difícil. Y yo la verdad creo que la vida hoy, en tiempo presente, es mucho más difícil. Y es mucho más difícil. Los estresores han cambiado. Solo que algo que nos distingue como que viene siendo la mayor o la más grande bendición que tenemos, es que tenemos la capacidad de elegir en dónde poner nuestra atención. Solo que algo ha venido pasando en el ser humano que tenemos, digamos, un cerebro consciente que es el que representa la parte de los lóbulos, que se ocupa de la parte creativa, inventiva, de descubrir nuevas cosas, de inventar. Y tenemos una parte que no es nada creativa, que es como un disco duro, que es el inconsciente, que es la suma de toda la historia, de todo lo que hemos vivido. Ahora bien, cada vez que estamos teniendo un pensamiento, se están formando circuitos neuronales y cada vez que repito más el pensamiento, más refuerzo el circuito, de manera que llega al punto en que ese pensamiento se vuelve un hábito y el hábito de pensamiento produce un hábito de emoción y el hábito de emoción produce un hábito de conducta. Y aquí es donde entramos en el tema de la adicción. ¿A qué es a lo que nos hemos vuelto adictos? Pues ahorita la mayor adicción que tiene el ser humano es a pensar. Bien. Y aquí entra esta parte. Dado que yo tengo la capacidad de elegir dónde poner la atención, también necesito que compartir con ustedes que si yo pongo mi atención en una idea de creatividad, de belleza, de amor, de estética, de contribución, pues voy a generar automáticamente emociones que tienen que ver con una frecuencia de vibración muy, muy sutil. Y voy a poder colaborar y voy a poder hacer muchas cosas. Pero también tengo la libertad de poner todo mi talento y poner toda mi atención en una vida muy, am, am, muy, mm, digamos, ¿cómo le podría decir? Porque la verdad no quiero decir que es bueno o malo, sencillamente riesgosa, de mucha aventura, en lo que la gente conoce como aventura. Y todo mi talento puedo ponerlo en una situación que me genera constantemente pensamientos que me llevan a
a liberar ese tipo, un tipo de sustancias como adrenalina, cortisol, todo lo que tiene que ver, todo lo que está relacionado con el riesgo, con el peligro, con tanatos, con la muerte, con el estar en el filo de la navaja. Pero yo soy el que decido poner mi atención ahí. Y tanto pongo, y voy recorriendo mi atención en el mismo pensamiento, que me vuelvo un prisionero sin barrotes de mis propios pensamientos. Y entonces me vuelvo realmente adicto, no a no, ni siquiera a la conducta o las situaciones que yo provoco, solo las provoco porque me generan ese colofón, ese subidón de energía de la adrenalina. En el caso, por ejemplo, en la película, cuando que veíamos, porque no sé si estén de acuerdo conmigo, el cuate era un intelectual, era un escritor, era alguien muy sensible al escribir y realmente escribía, digamos, yo quiero pensar que escribía una proyección de lo que para él sería un estilo de vida que era contrario a lo que estaba viviendo. Pero él tenía una adicción muy fuerte. La adicción no era tanto, bueno, pues sí, era el alcohol, pero realmente, ¿qué lo llevaba al alcohol? Pues la adicción a la adrenalina. ¿Qué lo llevaba a pelearse? La adicción a la adrenalina. Entonces, si piensas que es el alcohol, no. El alcohol siempre lleva un combo, ya sea el tabaco, las sustancias alucinógenas, ya sea sexo, ya sea, sí, no sé, cada quien sabrá qué lleva. Entonces, mi mayor bendición puede ser mi mayor maldición, solo que yo lo elijo. Y ahora la pregunta es, ¿realmente yo lo elijo? Eh, yo creo que cada vez elegimos menos, porque fíjate, cada día el ser humano tiene entre 60 y 70.000 pensamientos. De esos 60 a 70.000 pensamientos, el 90% de los pensamientos que tuve hoy, que tengo hoy, son iguales a los que tuve ayer. Y los 60, 70.000 que tendré mañana, el 90% será igual a los que tuve hoy. Y así, de manera que realmente, si ahí es donde los científicos mencionan esta frase común que es, lo mismo te mantiene vivo, solo lo diferente te lleva a crecer. Y lo mismo es algo, la rutina, los hábitos rutinarios. Tú no estás al mismo lado de la cama, caminas, haces lo mismo en la mañana, te levantas, haces las mismas cosas, una y mil y 10.000 y 100.000 veces, de manera que ya ni cuenta te das, pero pues ahí no estás decidiendo, ahí estás actuando de una manera reactiva, robótica. Y ese libre albedrío cada vez lo estamos reduciendo más y no estamos avanzando a la involución a volvernos más animales. No, estamos avanzando a volvernos más robots, más manejables. Así es que es un tema complicado lo de esta película. Y también es complicado, creo que, creo que sería discutible y sería interesante si hicieran preguntas y las hicieran llegar. ¿De veras tú crees que decides? ¿Crees que decides? ¿Crees que decides cuando algo sucede y volteas a ver en toda tu gama de recuerdos, a ver qué emoción te produce y has de saber que la emoción es la suma de las experiencias pasadas? Entonces, si yo recurro a esta emoción que me produce el momento actual, pues voy a decidir, no, voy a reaccionar desde el bagaje de mi experiencia, o sea, de cómo me ha ido en la fiesta. Porque otra persona puede decidir, entre comillas, de cómo le fue en su fiesta. Entonces, yo decidiría, si yo estuviera diciendo algo en tiempo presente a una situación de tiempo presente. Así es que difícilmente cuando soy adicto, cuando soy alcohólico, cuando soy adicto a conductas disruptivas o cuando soy adicto a la beligerancia, a la crítica, tal vez me creo muy rebelde y creo que yo decido y que no sé qué y que
todo ese tipo de cosas. Sin embargo, es más de lo mismo. Mande. Entonces, doctor, un adicto o un alcohólico cuando está eh, en su actividad, ¿cómo decide o quién decide o Su adicción. Porque ¿cuál es la definición de adicción? Aún así, por más que decida la adicción, ¿quién decidió la adicción? Él. Y el hecho que decida la adicción en un instante así, en ningún momento borra la responsabilidad. Y ojo, la diferencia entre responsabilidad y culpa es que la culpa tiene una connotación punitiva. Esto es, merece castigo. Y bueno, al menos el apóstol Pablo dice, todo me es lícito hacer, mas no todo me es de provecho. La responsabilidad es que yo pueda tener una respuesta ante mis conductas y hacerme responsable. Quiere decir, pues, ah, que no voy a ir atropellando gente o reparando daños, pero no es por una cuestión de castigos, por una cuestión de compelido es una palabra bonita que quiere decir obligado por convicción. Y ahí creo que hay una especie de negación a la obligación, pero bueno, yo decido hacerlo. Al final y al principio, yo soy responsable de ser irresponsable. Yo soy responsable de estar eligiendo o dirigiendo mi libre albedrío a que sea mi peor maldición, o yo soy responsable de que sea mi mayor bendición. Eh, pero, pues bueno, no le quito el pero. Lo que sí veo es nada más veo que mm, mm, la mayoría de las personas que yo conozco, a la mayoría de las personas que atiendo, temen hasta el extremo de la soledad. Y entonces buscan alianzas, buscan ser aceptados, ¿no? A veces si no son aceptados en casa, son aceptados en la pandilla, son aceptados en los grupos, son aceptados, etcétera. Pero ese sentido de pertenencia, de estar en un grupo, es algo como una necesidad del ser humano. Solo que cada vez hay menos grupos que ofrecen una mano amiga, una mano honesta, o sea, que no es como quien está más chilo, sino donde la palabra tiene valor todavía, pues. Entonces, yo sí creo que es, um, no sé si la sobrevivencia en tiempo presente, o sea, la respuesta del estrés, porque si estrés y sobre supervivencia es la misma cosa, porque el hecho de en tiempos pasados de estarnos siempre alerta, cuidarnos de las bestias y de los climas adversos, realmente nos trajo, sí, por muchos siglos y nos pone en un punto donde la misma naturaleza nos ha preparado para un mundo completamente diferente que el que tenemos, porque nosotros estamos hechos, aunque no lo sepamos, estamos adaptados para sobrevivir en la nieve, para sobrevivir en el desierto, para ser muy fuertes. Solo que tenemos un mundo de sobreconfort. Ahorita es por decir, si mi casa queda a 6 kilómetros, pues hará 150 años que se tiene una vacilada irme caminando, ¿no? Y ahorita no, pues o sea, oh, espero hasta medianoche que venga, como pues de mantequilla me derrito de sudor, ¿no? Y ese sobreconfort mm, lo sentimos nosotros, pero también nuestros hijos, nuestros nietos cada vez los cuerpos son más frágiles y no se diga la voluntad. ¿Y qué decir de la palabra? O sea, como que no es moneda de uso ya. Entonces, estamos pagando un precio muy caro. Y si no despertamos a tiempo, ya no es una cuestión de opción, ya no es una opción el despertar. Llámale despertar de la conciencia, o llámale despertar espiritual, o llámale despertar a la vida, chingada. No es una cuestión de elección, es una cuestión imprescindible si queremos que el planeta persista. Solo que
ah, creo que hábilmente los comerciales o los dueños, pues, de quien contrata las compañías de mercadotecnia, conocen muy bien las conductas y las reacciones del ser humano. Y bueno, pues yo no soy juez para juzgarles, ¿verdad? Pero pues, ¿cuántas niñas, cuántas jovencitas ves que traen un iPhone de 30,000 pesos y realmente sus papás no ganan 30,000 al mes? Y ellas no trabajan. Y mami dice que se las regaló un amigo. Y bueno, pues no sé exactamente ahí, o sea, no me pongo a analizar yo eso, solo me parece que no, a mí no me da la cuenta. Y luego el chavo de repente llega con un carrazo y el papá y la mamá andan a toda dar gusto y no sé qué. Y no preguntan, pero luego vemos muchas otras cosas como consecuencia, ¿no? Entonces, hay una especie de complicidad abierta, ya ni encubierta. Es como que, déjame volteo para no verte. Así es que, ¿dónde viene a quedar la adicción? La capacidad del ser humano de elegir dónde poner su atención. Y el ser humano tiene un cerebro, tiene una mente que es el cerebro trabajando y tiene un producto que es un pensamiento. Y ese pensamiento puede ser un sueño, puede ser una meta, puede ser algo que nunca has tenido, pero que puedes confiar en que toda la capacidad que tú tienes te puede llevar. Y yo puedo poner una meta que sea muy alta. Y el segundo paso es que si no sé cómo alcanzarla, pues lo que sigue es aprende. Aprende, Marito. Mm, y cuando escojo esa ruta de aprender, es cuando son los momentos en que la parte frontal es cuando está irrigada, porque empieza a trabajar en algo que no conoce, empieza a crear cómo voy a poder subir, cómo voy a poder escalar. Y ya, eh, por ejemplo, Nietzsche de hace mucho tiempo decía que el que tiene un qué, que es lo que yo llamo una gran meta, obligadamente encontrará un cómo. En la Gestalt, en la psicoterapia Gestalt dicen que cuando alguien tiene una figura, y una figura es algo que, un pensamiento recalcitrante, caliente, que te obsesiona, ¿sí? Cuando realmente vas por él, y tú no sabes cómo, pero sabes que lo vas a obtener. Dice que el universo cede los recursos para que esto vaya sucediendo. Cuando tienes un fin, cuando tienes la voluntad, la disciplina y la persistencia de mantenerte firme en un propósito, esta parte del cerebro, que es nuestro libre albedrío, se encarga de que nada te distraiga porque tienes algo muy firme. Y luego, entonces, empiezas a tener mucha coherencia, porque ¿qué se necesita? Antes que ninguna otra cosa, paz mental. Si no hay paz mental, pues ya viste, tenemos muchas cosas que son lo contrario, ¿eh? Por más que se lo ofrecen a alguien, no quiere. Después de paz mental, ¿qué sería? Salud física y energía, vitalidad. La paz mental y la energía física hacen una sinergia tan poderosa que te hace saber que puedes lograr lo que quieres. Y como el camino hacia, lo voy a decir en mis términos, el camino a Dios es en parejas, en familia, según yo. Eh, el tercer paso es relaciones sociales en armonía, ¿sí? Ya sea relaciones amorosas o relaciones fraternales. Y luego entonces, libertad económica. Y la libertad económica, por cierto, cuando tienes una meta muy amplia, mm, es necesaria. Pero no confundamos, cuando tienes todo esto es un proyecto de vida. Cuando alguien dice yo quiero dinero y mucho dinero, creo que esas personas no saben lo que quieren, porque el dinero solo aparece cuando tienes algo, cuando lo necesitas para algo. Solo ahí nace la motivación. Entonces, ¿qué dijimos? Un sueño, ¿eh? Y luego, ¿qué tenemos? Paz mental, salud física, energía, relaciones en armonía, o sea, no competencia, vaya colaboración.
Y entonces, vamos, el dinero viene siendo un vehículo que es una, vaya, moneda de cambio, pues. Y así, solo que yo no he escuchado esto en ninguna escuela a la que yo haya ido. Los chavos de tercero vaya, los chavos de secundaria saben mucho más que un profesionista de hace 200 años, de 100 años. Sí, saben mucho, pero no saben para qué sirve lo que saben. Entonces, ah, hablar de las adicciones y hablar del alcohol, no es hablar, es hablar de algo no grato, sí, lo sé. Solo que, pues yo no soy Robin Hood ni soy paladín de la justicia. Si aquí, de aquí a mi casa me voy a encontrar unos 20 expendios y pues es business, hermano. Y el Estado está subsidiando que clínicas y que la cosa, o sea, nos estaban mandando a los terapeutas y a los grupos y a quien se deje o a quien se dedique a eso a resolver problemas que el mismo Estado genera, como la ludopatía. Vivíamos muy en paz sin casinos aquí, la verdad. Pero ¿cuánta gente, cuántos casos, no sé si ustedes hayan sabido cuántas gente ha quedado en la vil calle, porque es una adicción severa, ¿no? Entonces, pues no soy Robin Hood, no voy a ir a cerrar, ni creo que sea el camino, creo que el camino es a través de nuestro incremento de conciencia y de percepción de que hacia dónde vamos y darnos cuenta que lo que estamos haciendo es compitiendo y nos deja huecos vacíos, porque al final de cuentas, ah, la única manera que yo entiendo de que puedo ganar, cuando ganas tú, cuando gana él, cuando ganamos todos, y, y solo lo podemos hacer cuando tenemos un objetivo común y está regulado por la armonía entre nosotros. Ahí tenemos un proyecto que será un éxito. Fuera de eso, pues lo vemos a diario. Entonces, creo que Darwin nos hizo bastante daño con aquello de que solo el más fuerte sobrevive, porque todo eso implica guerra, pleito, ¿no? Lucha. Y es bien común, todas nuestras frases están preñadas de lucha, ¿no? De sufrimiento. Hay que sufrir para merecer, y hay que luchar duro, y hay que caminar, y valió la pena. Nada vale la pena, porque la pena es de penar, de penuria. Entonces, ni siquiera sabemos qué chingados significan las palabras que estamos usando. Entonces, oh, creo que estamos perdiendo la batalla. Oh, creo que es tiempo de despertar a más personas. Así es que libre albedrío, espero que sea tu mayor bendición. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias, doctor Mario Alberto. Y siempre me ha gustado mucho una frase que usted dice, que dice, sé bueno contigo mismo. Y eso me recuerda cuando quiero algo para mí, digo, sé bueno contigo mismo, date, date ese gusto, date esa tranquilidad, ¿verdad? Entonces, agradezco a usted el desarrollo de la reflexión de la película que vimos el día de hoy, El Borracho. Y pues vamos a dar por terminar esta reunión. Vamos a pronunciar la declaración de la unidad y la oración de la responsabilidad. Declaración de la unidad. Debemos hacer esto para el futuro del Centro Psicoemocional Esperanza, colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida, porque la unidad del Centro Psicoemocional Esperanza depende de nuestras vidas y la vida de todos los que vendrán. Oración de la responsabilidad. Yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano del Centro Psicoemocional Esperanza esté siempre allí y por esto yo soy responsable. Muchas gracias y muy buenas noches.